El sonido de la risa llenó el aire en esa tarde soleada, mientras los Miller disfrutaban de un raro momento de paz en el inmenso jardín de la mansión. Emma observó a su padre, el señor Miller, sentado en la vieja mecedora bajo la sombra de un roble. Parecía tan sereno, tan inquebrantable, como si nada en el mundo pudiera romper ese momento. Pero el destino, siempre impredecible, tenía otros planes. A la mañana siguiente, la tragedia llegó como una tormenta. El señor Miller, el pilar de la familia, se fue inesperadamente. Un infarto silencioso se lo llevó mientras dormía. La casa, antaño llena de vida, ahora estaba sumida en un silencio sofocante. Emma, la hija mayor, sintió el peso del dolor y la incertidumbre. Sin su padre, todo parecía fuera de lugar. Pero la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Días después del funeral, llegó un sobre inesperado del abogado de la familia. Emma, todavía de luto, abrió el documento con manos temblorosas. Leerlo fue como un puñetazo en el estómago. La mansión, símbolo del legado Miller, estaba hipotecada. También se vio comprometido el terreno que rodea la propiedad, donde su infancia estuvo llena de juegos y aventuras. Sobre ellos pendía una enorme deuda que amenazaba con tragarse todo lo que quedaba. El señor Miller había pedido préstamos en secreto para mantener a su familia y mantener el estilo de vida al que estaban acostumbrados. Ahora, con su muerte, los acreedores llamaban a la puerta, exigiendo pagos que parecían imposibles de cumplir. Emma sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La pérdida de su padre ya era devastadora, pero la posibilidad de perder su hogar y su tierra parecía una pesadilla sin fin. Mientras su madre lloraba silenciosamente en su habitación y sus hermanos menores, todavía demasiado inocentes para comprender la gravedad de la situación, jugaban en el jardín, Emma tomó una decisión. Ella no permitiría que la familia fuera destruida. La mansión era más que un hogar, era un símbolo de quiénes eran, de sus recuerdos, de todo lo que el señor Miller luchó por construir. Con la determinación creciendo en su pecho, Emma reunió a la familia en la sala de estar esa misma noche. El crepitar de la chimenea era el único sonido además de su voz firme. «Saldremos de esto juntos», dijo, mirando a cada uno a los ojos. «Pase lo que pase, no dejaré que lo perdamos todo. Asumo la responsabilidad de esta casa, de estas tierras y de cada uno de ustedes». Y así, Emma comenzó su viaje. Sin experiencia en finanzas, sin un plan claro, pero con un coraje inquebrantable, se lanzó a la ardua tarea de salvar a su familia. Cada día surgían nuevos desafíos, pero también descubrió una fortaleza dentro de sí misma que nunca imaginó tener. Esta fue solo la primera página de la historia de Emma, una mujer común y corriente que, ante la adversidad, estuvo a punto de convertirse en extraordinaria. Emma nunca imaginó que sus caminos se volverían a cruzar con los de David. Él, un hombre reservado y sumamente disciplinado, era la última persona con la que quería trabajar. Hace años, durante un proyecto conjunto en otra empresa, un malentendido sobre plazos y responsabilidades los puso en bandos opuestos. Emma creía que David había sido injusto y autoritario, mientras que él pensaba que ella era impulsiva y descuidada. El resentimiento entre ambos nunca se resolvió y las heridas permanecieron abiertas. Pero la vida tiene sus ironías. Cuando Emma perdió su trabajo actual debido a una fusión inesperada, se sorprendió al recibir una oferta de trabajo en una gran agencia reconocida por sus proyectos creativos y exitosos. ¿El problema? David era el director responsable del equipo al que tendría que unirse. Después de días de reflexionar, Emma decidió tragarse su orgullo. Sabía que esta oportunidad era única y que no podía dejar que viejos resentimientos guiaran sus decisiones. Además, siempre se dejó llevar por los desafíos y en secreto quería demostrarle a David que era capaz de mucho más de lo que él imaginaba. En la entrevista final, cuando entró en la habitación y se encontró con la mirada seria de David, su corazón dio un vuelco. Parecía tan impasible como antes, pero había algo diferente. Tal vez fue el respeto contenido en su tono de voz o la forma en que analizó más detenidamente sus respuestas. Aún así, el aire entre ellos estaba cargado, como si ambos sintieran el peso del pasado. «Bienvenida de nuevo, Emma. Espero que estés listo para trabajar duro», dijo David, ofreciéndole un firme apretón de manos. Emma respiró hondo antes de responder: «Siempre estoy lista».
Espero que usted también esté preparado para los cambios. Los primeros días fueron tensos. David era exigente, atento a los más mínimos detalles y siempre parecía esperar más de Emma que de los demás. La irritaba, pero al mismo tiempo la desafiaba a hacer lo mejor que podía. Era tan dedicada que a veces se quedaba hasta tarde en la oficina, revisando cada detalle de los proyectos para evitar críticas. Por otro lado, David no pudo evitar admirar la determinación de Emma. A pesar de sus desacuerdos pasados, vio en ella una pasión que pocos poseían. Hubo momentos en que casi la elogió, pero contuvo sus palabras, temiendo que eso pudiera debilitar la autoridad que necesitaba mantener como líder. Con el tiempo, las interacciones entre ellos comenzaron a cambiar. En una noche particularmente agotadora, Emma estaba sola en la oficina cuando David entró con 2 tazas de café. Le entregó uno sin decir nada y se sentó a su lado para revisar el proyecto en el que estaba trabajando. «Te estás esforzando mucho», dijo después de un largo silencio. «Creo que nunca te vi rendirte, incluso cuando todo parecía en tu contra». Emma lo miró sorprendida. Eso casi sonó como un cumplido. «Y siempre pareces querer probar hasta dónde puedo llegar». David sonrió, una rara sonrisa que iluminó su rostro serio. «Tal vez solo quiero ver lo que realmente puedes hacer». Esa noche algo cambió. La tensión entre ellos continuó, pero ya no era solo resentimiento. Era algo más profundo, más difícil de definir. Era como si, por primera vez, ambos comenzaran a ver más allá de los muros que habían construido a su alrededor. A Emma y David aún les quedaba un largo camino por recorrer, pero ese momento fue el comienzo de una relación que prometía ser tan desafiante como fascinante. David creció en medio del lujo y el peso de las responsabilidades de una familia tradicional. Los bienes heredados, sin embargo, se fueron perdiendo con el paso de los años debido a errores de gestión y disputas familiares. Sabía que necesitaba una solución práctica y rápida para salvar propiedades que habían pertenecido a su linaje durante generaciones. Era una cuestión de orgullo, pero también de supervivencia. Fue entonces cuando pensó en Emma. Emma era una mujer fuerte, independiente y de origen humilde. Sus padres habían trabajado durante años en las tierras familiares de David, ocupándose del cultivo y la producción. Después de muchas dificultades económicas, su familia había perdido el terreno que poseían, dejando un vacío que ella nunca pudo llenar. David lo sabía y vio en ello la posibilidad de solucionar 2 problemas a la vez: garantizar el futuro de las propiedades y establecer una alianza que, en cierto modo, devolvería a la familia de Emma algo de lo que habían perdido. Cuando David presentó la propuesta, Emma se sorprendió. Él estaba allí, frente a ella, con ese aire de confianza que siempre la había molestado, pero al mismo tiempo había algo diferente en sus ojos, una mezcla de desesperación y determinación. Explicó su idea en detalle: se casarían y, como su esposa, Emma tendría derecho a una parte importante de la tierra y la propiedad. Esto no solo proporcionaría estabilidad a su familia, sino que también garantizaría que el negocio permaneciera en manos confiables. Emma vaciló. Eso sonó más a un contrato que a una propuesta de amor. Sabía que no había ningún romance involucrado. Aceptar significaría renunciar a la libertad que con tanto esfuerzo había conquistado. Pero, por otro lado, negarse significaba dejar a su familia a merced del destino. Además, había una pequeña parte de ella que, aunque reacia, sentía curiosidad por saber cómo sería compartir su vida con alguien como David. Con un profundo suspiro y el corazón dividido, Emma dijo que sí. El matrimonio se desarrolló de forma sencilla, casi como un acuerdo comercial. Mientras los invitados aplaudían, Emma no podía quitarse la idea de que no era real. Para David, fue solo el comienzo de una nueva fase estratégica. Para ella, fue el comienzo de un dilema que la consumiría día tras día. Durante las siguientes semanas, Emma descubrió que vivir bajo el mismo techo que David era un desafío. A veces era amable y afectuoso, pero parecía sentirse culpable por todo lo que su familia había perdido. Esto la dejó aún más dividida. Algunas noches, Emma lo miraba y veía a un hombre dispuesto a corregir los errores del pasado. En otros, todo lo que vio fue un símbolo de todo lo que le habían quitado. A su vez, David empezó a darse cuenta de que Emma no era solo la mujer decidida que conocía superficialmente. Era generosa,
ingeniosa y tenía una fuerza interior que cada vez le impresionaba más. Poco a poco empezó a sentir algo que no esperaba: admiración, tal vez incluso cariño. Pero ¿cómo podría demostrarlo sin parecer egoísta o sin manipular aún más sus sentimientos? Con el paso del tiempo, Emma se enfrentó a un conflicto interno. ¿Podría perdonar el pasado y dejar espacio para algo nuevo? ¿Y David? ¿Estarías dispuesto a dejar de lado los intereses familiares para vivir algo verdadero? La tensión entre el amor que comenzaba a surgir y el resentimiento que aún los separaba se sentía como una cuerda tensa, lista para romperse en cualquier momento. Y así comenzó su viaje, marcado por silencios incómodos, conversaciones intensas y momentos que desafiaron todo lo que creían sobre el amor y la necesidad. Después de meses de reuniones llenas de diálogos significativos, miradas robadas y silencios que decían más que palabras, Emma y David finalmente llegaron al momento que nadie más que ellos parecía estar esperando: el malentendido que lo cambiaría todo. Todo empezó una tarde nublada, típica del pequeño pueblo donde vivían. Emma estaba sentada en un banco del parque, el mismo donde ella y David habían compartido innumerables conversaciones sobre sueños, miedos y sus vidas. Pero esa tarde, su corazón estaba apesadumbrado. David había vuelto a cancelar una cita que ambos habían planeado. Y esta vez no dio muchas explicaciones, solo un breve y frío mensaje: lo siento, pero no podré ir. Lo que Emma no sabía era que David estaba consumido por una mezcla de sentimientos. Creía que Emma merecía a alguien más valiente, alguien que tuviera la capacidad de decir en voz alta lo que él siempre había guardado dentro. Pero tenía miedo. Y ese día, el miedo se apoderó de él. Pensó que sería mejor alejarse antes de que su falta de confianza la lastimara. Pero el destino, siempre juguetón, tenía otros planes. Mientras Emma caminaba por el parque, tratando de entender qué estaba pasando, vio a David al otro lado de la plaza, hablando con otra mujer. La visión, aunque completamente inocente, después de todo, ella era solo una amiga del trabajo, golpeó a Emma como un cuchillo. Tu mente fue invadida por pensamientos de rechazo e inseguridad. Sentía que la estaban dejando fuera. David, que la vio antes de que pudiera apartar la mirada, corrió hacia ella. Sabía que algo andaba mal. Emma, por favor espera, llamó, pero ella siguió caminando, con el corazón acelerado y las lágrimas amenazando con caer. Solo cuando David la alcanzó y le tocó ligeramente el brazo, Emma se detuvo. ¿Por qué me evitas?, preguntó con la voz llena de preocupación. Emma no pudo aguantar más. ¿Por qué no dices lo que realmente quieres, David? No puedo soportar más este juego. Si no sientes lo mismo que yo, dímelo. Puedo manejarlo, pero no me dejes con esta duda. David guardó silencio por un momento, sorprendido por las palabras de Emma. No esperaba que ella fuera tan directa, pero al mismo tiempo se sintió aliviado de no tener que ocultar más sus sentimientos. ¿Crees que no siento nada por ti?, preguntó con la voz temblorosa. Emma, lo único que hago es pensar en ti. Pero tenía miedo de que mis sentimientos fueran demasiado grandes para ti, miedo de que no fuera suficiente. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, pero esta vez no estaban tristes. Se dio cuenta de que ambos estaban atrapados en los mismos miedos, cada uno esperando que el otro tomara la iniciativa. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos y dijo con la voz más firme que pudo reunir: David, te amo. Y ya no quiero huir de ello. La confesión de Emma fue la llave que abrió el corazón de David. Él sonrió, esa sonrisa sincera que ella siempre amó, y tomó sus manos. Yo también te amo, Emma. Siempre me encantó. Y, allí, en medio del parque, bajo el cielo nublado que ahora parecía un paisaje pintado para ese momento, se besaron por primera vez. Fue un beso lleno de pasión, pero también de alivio. Fue como si finalmente todas las piezas del rompecabezas hubieran encajado en su lugar. Las barreras que alguna vez los separaron no eran tan grandes como imaginaban. El miedo, la inseguridad e incluso los malentendidos solo habían servido para hacerlos más fuertes. Y esa tarde, bajo la mirada discreta de algunas personas que pasaban, Emma y David comenzaron una nueva historia que prometía estar llena de amor, coraje y momentos inolvidables. Y así, después de tantos altibajos, Emma y David finalmente se rindieron al amor que siempre existió entre ellos, superando los miedos y malentendidos que casi los separaban.
Una historia de pasión, coraje y, sobre todo, sinceridad. Pero ¿y tú? ¿Alguna vez has tenido una experiencia como esta? ¿Cuáles son los momentos en los que el miedo casi te impidió seguir lo que tu corazón deseaba? Si te gustó esta historia y quieres ver más historias como esta, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir con amigos. Y no olvides comentar a continuación. Quiero saber tu opinión y qué más te gustaría ver aquí. Hasta la próxima.